Ecos de Mirabal con Dora Villalobos. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal, aquí en Antena 102.5 de FM y también en el Face, Ecos de Mirabal con Dora Villalobos. Y nos puede marcar, nos puede marcar al 432-3003, aquí ya me voy a poner lista con el WhatsApp porque luego se me va el avión. Nos puede marcar al 432-3003 y nos puede mandar WhatsApp al 614-363-2021. Y aquí Pamela nos hace el favor de mandarnos los WhatsApp. Y mire, bueno, primero les doy la bienvenida a mi invitada y a mi invitado, que me da mucho gusto que estén aquí. Vienen, Meche Fernández, bienvenida, Meche. Me da, como siempre, mucho gusto que vengas a mi programa. Y Eliud Valdés, bienvenido, Eliud, del Movimiento Igualitario, Meche y Eliud. Y a propósito de lo que el rollo que me estaba echando de esta relación de los medios y de las fuentes informativas que a mi juicio debemos de tener quienes hacemos periodismo. El Movimiento Igualitario y todos los colectivos que promueven la no discriminación y la igualdad en términos de diversidad sexual, para mí, por lo menos, son de mis fuentes más importantes. Y entonces, a mí me interesa saber qué le cuestionan ustedes a los gobiernos, ¿no? ¿Qué le cuestionan? ¿En dónde están los colectivos de la diversidad sexual de Chihuahua parados en este momento? ¿En dónde está porque yo sé que son distintos colectivos y que hacen distintas luchas, pero sé que como nunca se andan juntando los colectivos de la diversidad. Ustedes representan al Movimiento Igualitario, hay otros, pero ¿dónde estamos? ¿En qué momento estamos en este terreno, en su tema de ustedes? ¿Y qué le cuestionan a los distintos niveles de gobierno? Bueno, finalmente agradecer la invitación, bienvenida. Como siempre. Yo creo que hay dos cosas que le podemos cuestionar desde Movimiento Igualitario a este gobierno que amanece para todos. La primera es que en el discurso hay una aparente, y digo aparente porque ha habido acciones que han lastimado al movimiento o a las personas LGBT, no propiamente a nuestro colectivo, sino en general, que tiene que ver un acto muy fuerte y que fue muy cuestionable, fue la suspensión de la expedición de la licencia para poderte casar, y que bueno, luego se desdicen, rectificaron, y rectificaron. ¿No? Y que sí fue un malentendido, yo al final lo entendí así. Yo quiero pensar que haya sido un malentendido, pero finalmente sí, esto te marca la plena necesidad de que ya no puede ser a voluntad de un buen gobierno. Claro. Que se tiene que legislar. Absolutamente. Y eso también se lo señalamos categóricamente al Congreso del Estado, que no pueda liberar y no se deliberar sobre el tema, sentarse a legislar, a hacer la chamba. Prácticamente quienes han trabajado esta iniciativa del matrimonio igualitario, pues Cheros y Díaz, les han puesto todo sobre la mesa para hacerlo, y sin embargo siguen sin haber coyuntura. Y la otra que me parece interesante es, hemos solicitado ya de manera oficial 2 veces una reunión con el señor gobernador, porque fue parte, con Corral, fue parte de su promesa de campaña, y en las 2 ocasiones nos ha dicho que sí. Quieren una reunión con él, sentarse con él. Sentarnos. Pues ahí está para el gobernador la petición desde acá, muy formal. Muy formal. Y bueno, pública, porque igual sí, llevan sí, el oficio y el papelito, pero hay que hacerlo público. Ustedes necesitan sentarse con Corral para decirles qué. Para decirle que, bueno, pues primero que hay la tremenda urgencia de que se ponga en la Gaceta Oficial del tribunal y haga la gestión vinculadora para que se pueda, por lo menos como primer paso, implementar el protocolo de atención para personas LGBT, para juzgadoras y juzgadores. Porque está el protocolo y está publicado desde el 2014, incluso ahí viene ya hasta una nueva versión, pero no se utiliza a la hora de hacer los juicios y que van... Pero ese es en el Poder Judicial, ¿no? Ese es en el Poder Judicial. O sea, no en el Ejecutivo, no, pues. Pero el Ejecutivo puede hacer la vinculación para que esto pueda suceder. O sea, me queda muy claro. Que eche la mano, pues. Sí, claro. Él dijo que iba por la igualdad,
que iba por la no discriminación, bueno, pues el señor gobernador puede ser quien ponga la mesa y ayude o coadyuvemos en esta mesa de trabajo donde podamos O sea, estar ahorita hay bronca implementando. con los jueces, las juezas. Así es, porque no hay esta forma de juzgar, de tomar los casos, y te voy a poner los ejemplos muy claros. Sí. Cuando una pareja se ve amenazada por su expareja varón, sobre todo en el caso de las mujeres, y la amenaza contundente es quitarle a los menores hijos, porque tiene una relación levoparental. Y entonces a la hora que llega y se hace toda la demanda por la patria potestad de los hijos y todo, el juez inmediatamente o la jueza inmediatamente falla a favor Le da la criatura al hombre. al hombre. O sea, dice, detecta que una mujer es lésbica en el conflicto con su pareja, y desde ese momento la sataniza y ya no quiere que cuide a las Pierde criaturas. automáticamente sus derechos. Pierde sus derechos sobre los hijos, y eso es muy grave. Claro. En relación cuando las madres exigen esta cuestión de las pensiones alimenticias, por ejemplo, en cuanto presentan el argumento que está en una relación lésbica, pues también el porcentaje a veces ni se logra, y cuando se logra es del 10, 12%, y dices tú, bueno, con eso no alimentas o tratas de complementar, porque entendiendo que la pensión es un complemento, no complementas la alimentación de los hijos menores. Así es el criterio para juzgar. En materia penal es igual. Cuando por alguna razón detienen a una persona, en lugar de aplicar el principio pro persona o el principio de que eres inocente, mientras no se te demuestre lo contrario, es al revés. Si eres homosexual abiertamente se te nota, o a la hora de integrar las carpetas se dice, pues entonces en ese momento te conviertes en culpable, porque no hay esta aplicación de esta perspectiva LGBT para juzgadores y juzgadores, que se requiere voluntad política, y para esto se requiere la intervención del Ejecutivo, porque es quien puede exhortar, y un exhorto del gobernador es pues prácticamente como no te hagas, ponte a hacer tu trabajo, ¿no? Ojalá que no se necesitara, ojalá que los poderes Pero fueran tan independientes me parece que aquí hay que hacerle el llamado primero al Poder Judicial, ¿no? Claro. Primero. Primero, sí. Pues el gobernador que eche la mano, pero a quien hay que llamar Es al Lo hemos Poder hecho, Judicial. Tenemos ¿no? 2 años con este rollo de los protocolos y no pasa nada, por eso es importante hablar con el señor gobernador para que él pueda intervenir. ¿Y qué le estaríamos pidiendo efectivamente ya al Ejecutivo? Una es que es un proyecto que tenemos también desde hace casi 10 años, la facilidad de poder generar el primer centro del Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual del Estado de Chihuahua. Y eso sí se requiere totalmente la participación del gobernador. Me voy a ir un corte, pero yo quiero regresar para que nos cuenten cómo sería ese centro, que me llama mucho la atención. Sí, para que explíquenos bien de qué se trataría este centro que ustedes están planeando y que el Ejecutivo sí podría hacer, ¿no? Sí, ¿Les eso parece? sí. ¿Sí? Nos vamos a corte y venimos. Usted escucha Ecos de Mirabal. En un momento regresamos. Estamos en Ecos de Mirabal, aquí en Antena 102.5 de FM y también en el Face, Ecos de Mirabal con Dora Villalobos, ahí en el Face. Nos puede marcar 432-3003, mandar WhatsApp, 614-363-2021. Y estoy platicando con Meche Fernández y con Eliud Valdés. Ellos son parte del movimiento igualitario. Y bueno, el movimiento, todos los colectivos de la diversidad sexual son varios. Afortunadamente en Chihuahua existen varios colectivos. Movimiento Igualitario es uno de los más antiguos. Pero todos los colectivos que integran en Chihuahua y que luchan para que la diversidad sexual tenga condiciones de igualdad en Chihuahua, en todos los sentidos. La verdad es que, bueno, hemos avanzado, hemos tenido logros, pero la verdad es que todavía sufre la comunidad lésbico-gay mucha discriminación.
decimos LGBT, pero hay que decirlo, mire, porque la diversidad sexual es justamente muy diversa. Entonces, y además como yo ya le estoy aprendiendo y me medio le ando entendiendo, estamos hablando de personas lésbicas, gay, transexuales, transgénero y travesti. 5 en esta lucha. Por eso son 3T, LGB y 3T, LGBT. Entonces, toda esta diversidad que en Chihuahua es muy activa, pues tiene su lucha y tiene sus peticiones a los distintos niveles de gobierno y sus críticas. Y entonces a mí me da gusto que vengan Meche y Eliud a explicarnos bien. Antes de irnos a corte, decía Meche que hay una propuesta de hace un buen rato y de crear un centro que pueda promover la atención, así lo quiero yo entender, de la comunidad LGBT. Y qué mejor que puedan tener el apoyo de este gobierno. Corral ha dicho que su gobierno es un gobierno derecho humanista, incluyente, exactamente. Y creo que sí, yo creo que él en lo personal sí, pero no basta con que él en lo personal sea un hombre progresista, derecho humanista y que el discurso vaya en ese sentido. Pues hay que aterrizar. Hay que ponerle... Y lo primero que tendremos que aterrizar es que el señor gobernador Corral nos reciba. Sí. Nosotros en esta propuesta del primer centro comunitario de atención a la comunidad LGBT, no es un modelo copia y pega como los centros comunitarios que hay en la Ciudad de México. Sin embargo, hay parte de la asesoría cuando se hizo la planeación, incluso hay un modelo arquitectónico, hay toda una planeación que tiene pues ya todos estos años trabajándose, porque efectivamente cada región y cada estado tiene una problemática LGBT totalmente disímbola a la de la Ciudad de México. Sin embargo, es un centro que promovería la cultura, promovería la prevención de enfermedades de transmisión sexual, un centro que serviría de centro de documentación para periodistas, para que escriban desde la perspectiva LGBT y no, hablando de este tema, y no desde el prejuicio del periodista. Exacto. Habiendo un centro donde tengan una gama actualizada de información, documentos, publicaciones, donde pueda ser su fuente de referencia a la hora que escriben sobre la población LGBT. ¿Qué más tendría esto? Bueno, pues tendría también un centro de capacitación para las personas LGBT. Y lo que hemos estado... Y sus familias. Y sus familias. Sus familias, porque hay una gran ignorancia, ¿no? Y una gran discriminación. Sí, no, Eliud, que luego desde ahí, cuando vienen a dar testimonio acá al programa, yo siempre distingo cómo es que les va bien a las personas homosexuales, ya sea lésbico, gay, cómo les va bien cuando tienen el respaldo de la familia, cómo avanzan, cómo les va bien, y cómo les va mal cuando tienen el rechazo de la familia. Principalmente por su familia. Sí. Sí, es cruel y es muy, muy, muy cotidiano ver estos casos. Nos pasa mucho. Ustedes lo detectan mucho en el movimiento, ¿no? Se acercan las chicas, los chicos que con problemáticas intrafamiliares a pedir ayuda. Y uno piensa, ahí en estos tiempos se da más de lo que... De lo que te imaginas, claro. Se sigue dando la discriminación, el rechazo por parte de la familia. Esto de que los quieren curar y que los llevan a terapia y que casi exorcizar. Sí. Pero ahí lo podríamos atender a todos ellos que dicen que nos curan, ahí los podríamos atender. No, pero esto es dejando la guasa, es fundamental porque yo supongo que muchos papás y muchas mamás pues no lo hacen así como porque de mala fe o por perjudicar al hijo o a la hija, sino porque de verdad no hayan qué hacer, no saben qué hacer. Y bueno, además es urgente, así, de manera urgente, dado los tiempos como se van dando, que dentro de este mismo centro tendrá una... Y que capaciten a las autoridades, a los diputados y a las diputadas. Eso es parte dentro de su centro de capacitación externa, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Bueno, pues necesita tener
que está planeado así, una parte de atención psicológica para las personas Claro. de la comunidad, incluso las mujeres trans que necesitan entrar en un protocolo de atención para la hormonización, y que aquí desafortunadamente no hay personal profesional que esté preparado para llevarlas en este Para proceso. las mujeres y los hombres Y a los también, hombres ¿verdad? también. Hemos batallado. Se batalla muchísimo, hasta con un endocrinólogo y una psicóloga para que esté este protocolo. Y la asesoría jurídica, porque está esta cuestión de los hijos, está la cuestión de los bienes en caso de que fallece una de las parejas, está la cuestión de esto de las famosas herencias que nos pasa muy seguido, y las acusaciones vecinales. Es algo muy curioso, es un fenómeno muy curioso. Cuando los vecinos ya se enojan o detectan que hay una pareja viviendo cerca de enfrente de su casa, a un lado, a un costado, empieza el hostigamiento vecinal. Y es grave porque va desde lo más simple de aventarles el huevazo en sus casas, de poncharles las llantas, tenemos casos muy documentados, sobre todo uno de los más recientes, una pareja de muy buenas amigas lesbianas, que bueno, el vecino no sabían si era narco o qué era, pero era de fastidiarlas porque a las 3, 4 de la mañana llegaba y ponía la música todo lo que daba, y luego salía ya en puntos borrachos a gritarles de cosas y que les quitaba a los lesbianas, pero a grito abierto en la calle. Entonces, ¿qué necesitas? Pues necesitas asesoría jurídica. Y aparte tendría en una visión macro, este centro de atención comunitaria, pues tendría un refugio de crisis temporal de 72 horas, porque cuando sales normalmente de closet, pues te corren de tu casa y estás en situación de calle. Y además sales sin lana. Entonces necesitas un lugar donde se te contenga por lo menos la primera o segunda noche, en lo que encuentras una red de apoyo y te calmas para saber qué es lo que quieres hacer y a dónde vas. Y bueno, este es el gran proyecto que siempre hemos tenido del movimiento desde hace muchos años, y si hubiera la voluntad con este gobierno incluyente, con la voluntad del gobernador Corral, pues yo creo que sí tiene condiciones para que lo podamos armar, lo podamos hacer, y sobre todo que se pueda hacer lo más importante, que le tendría que etiquetar un presupuesto que fuera más allá de sus 6 años de gobierno, porque terminando él, pues cualquiera lo podría cerrar, y de eso no se trata, y hay que hacerlo operativo permanente. Y es lo que parecía que sucediera ahora con el cambio de gobierno, se veía venir, y bueno, yo la verdad todavía no me siento muy seguro, un retroceso en la aplicación de nuestros derechos, y eso va para las legisladoras, los legisladores, que se les olvida que ellos están aquí y ellas están aquí para legislar a favor del pueblo. Entonces, la verdad, tiene mucha razón Meche, puede llegar Corral a establecer esto que promueve Meche, y llega otro gobierno y a quererlo quitar. Entonces sí creo que sí es importante que recalcaran bien que no es hasta que termine su mandato, sino que siga Con Sí, todo es- ese mecanismo, ¿no? Y la petición más grande que le podemos hacer al señor gobernador es que haga la instrumentación necesaria desde su gobierno para la prevención de la violencia en contra de la población LGBT. Sigue habiendo mucha violencia. Y sobre todo hoy se da no solamente en Juárez, no solamente en Chihuahua, se da en todos los municipios. Sí. Incluso tú conoces a Kiriaki. Kiriaki nos dice, bueno, es que en la sierra nadie va y hace nada. Y sí es cierto, los colectivos tendremos que voltear a la sierra y ver cómo están tratando y cómo los están explotando sexualmente a los compañeros y compañeras de la diversidad en la parte de la sierra. Y así te podríamos ir diciendo, pero yo creo que más que un exhorto, una política pública, y estar en esta mesa de trabajo para ver qué es lo que se puede hacer y cómo nos podemos coordinar con las fiscalías, con el mismo Congreso, con la Corte, con todas estas autoridades que tienen que ver con el quehacer diario de los ciudadanos, porque luego nos van a decir que ustedes son rechiples y todo lo quieren para ustedes. No es así, lo que pasa es que somos parte de los grupos vulnerados, no vulnerables, vulnerados, como el de las mujeres. Sí. Entonces, pues el llamado es público,
Siempre hemos estado a la disposición de cuando nos diga que nos da la cita, pues acudiremos, pero pues no sabemos cuándo, porque siempre Exacto. nos mandan con su mismo secretario particular y dicen, yo le llamo mañana y sigo esperando el mañana. Y entonces, pues qué bueno que sea a través de tu programa que le reiteramos la solicitud que le hemos venido haciendo de manera personal al gobernador. Sí, fíjate, en esto que decía Eliud me parece fundamental. Estamos en una coyuntura más que interesante y complicada. También tenemos un contexto muy interesante, lo comentaba yo al inicio, en el terreno de los medios, pero en este otro terreno de los derechos humanos, Claro. en este otro, mire, no es nada más en el caso de la diversidad sexual, es No, en claro que todos, en las otras problemáticas que tenemos es la misma, ¿eh? En el caso del feminicidio, de la violencia contra mujeres, en muchos, en todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Me voy a ir un corte, pero antes quiero dejar esta idea para regresar a ver si la podemos retomar un tantito. Sí, estamos en una coyuntura un tanto política, como con dos frentes y como que la queremos ver positiva y luego le ponemos peros. Miren, ¿por qué lo digo? Sí tenemos a un gobernador, me parece a mí, con una intención, una convicción de hacer un gobierno con visión derecho humanista y de impulsar una estructura, digamos, general con una visión derecho humanista. Pero hay que tener mucha claridad, porque el gobernador tiene en su esfera de poder, en su esfera, gobierna con el PAN. En su estructura gubernamental tiene mucha gente del PAN, pero no nada más eso. Es que en el poder legislativo hay mayoría panista. Y no podemos olvidarnos que el PAN promueve en el terreno de los derechos humanos una política muy conservadora. Lo hace abiertamente, lo ha hecho siempre. Y entonces hay esta complejidad en el sentido de que es justamente un gobernador que emerge del PAN, de un partido muy conservador, muy en contra de estos movimientos, que viene y promete justamente el cambiar estas ideas, discriminaciones, etcétera. Entonces, pues el reto es muy grande. A mí me gustaría apostarle al gobernador, pero va a tener que hacer un esfuerzo mayúsculo para poder convencer al legislativo, primero, asumir como suyas muchas iniciativas y muchas propuestas de estos grupos vulnerados, incluido el de la diversidad sexual. Entonces, vamos a ver si es cierto que le va a entrar. Porque una cosa nomás decir, no, pues sí, es que yo voy por un gobierno derecho humanista, ¿no? Pues va a tener que hacer suyas, pues. Ahí va poco a poco, va más o menos asumiendo algunas cosas. Esta lucha de la diversidad sexual en Chihuahua me parece que puede ser la prueba de fuego para este gobernador. Que la asuma como suya, que la respalde, aún teniendo en contra al legislativo, la parte mayoritaria del legislativo. Porque yo no esperaría, no espero, y quiero ser como muy franca, no espero desde el legislativo que surja desde ahí la iniciativa, ya no digo iniciativa, de respaldar las iniciativas que haya para tener, por ejemplo, los matrimonios igualitarios. Van a rechazar, lo van a tener que aprobar, pero porque la Corte los va a obligar. Entonces, en esta coyuntura, Eliud, que tú dices, sí. Pues que sí, un gobernador progresista, con visión derecho humanista, pero un partido absolutamente conservador. Y grupos conservadores de mucha presión, de mucho poder económico y político. Y ahí está la prueba. Yo no, y lo cuestiono también abiertamente, yo no puedo entender que hoy en el Congreso del Estado exista una comisión de asuntos religiosos, familia y valores, y a la hora que te sientas a la mesa,
pues te encuentras una Marcela Palos dirigiendo la mesa, te encuentras un representante A la gente del que está en Frente contra de los derechos de la humanos, Familia, abiertamente en contra y de los gente derechos de la iglesia que se pronuncia en contra del aborto y de las mujeres y nos dicen feminazis Pero del aborto y demás, Del masculino nunca. del aborto femenino, pero no hablan del aborto masculino, que ese se practica todos los días. Y si nos permites te explicamos qué es el aborto masculino. Sí, voy a corte, tengo que ir a corte y vuelvo. Nos quedan 10 minutitos para cerrar. Nos vamos a corte y venimos. Vamos a corte. Usted escucha Ecos de Mirabal. En un momento regresamos. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal, en el último segmento, y estoy platicando con Meche Fernández, Eliud Valdés, integrantes del movimiento igualitario, y estamos tratando este tema de la diversidad sexual, y entre más le buscamos, pues más vemos que sí hay que cuestionar a las autoridades, no nada más al Ejecutivo, Así al es. Legislativo en términos Y al de municipal. gobernador, sino también acá al municipio. Yo aprovechando, si me permites, Por Dora, favor. aprovechando tu espacio, quisiera exhortar a nuestra presidenta municipal, Maru Campos, igual que al jefe De la Dirección de Seguridad Pública de la Dirección de Municipal. Seguridad Pública, para que ya se diera a conocer, se publicara el protocolo de atención para la comunidad LGBT, de atención policial. Ya se capacitó a alrededor de 1,400 elementos, o sea, ya está el protocolo listo, solo estamos esperando la fecha para que se dé a conocer, que se publique. Ya lo demás ya pues está mira, hecho. lo busco, yo lo voy a buscar. Sí, O sea, ya está listo. Ya está Ya está listo, ya ¿Quién nada más. armó el protocolo? Lo armamos en una mesa junto con el jurídico de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y nosotros. ¿Y los distintos grupos, los Y, distintos colectivos? En este protocolo no invitamos a Mireya, pero por algunas cuestiones. Lo hizo básicamente el movimiento Compromisos. los personales. compromisos, pero fíjate que aún así nosotros entregamos un protocolo y después el jurídico de la dirección es quien hace realmente todo el protocolo. Ya. Nosotros Pero lo hace bien, ya lo checaron y ya está lo checamos y está bien, porque está incluso basado en el protocolo de atención policial de la Ciudad de México y en uno de Colombia que les entregamos como marco de referencia para el actuar de la policía. Y bueno, pues Eliud se encargó de la capacitación de la mayoría de los elementos operativos y a mí me toca la capacitación con lo que fueron los jueces de barandilla y personal administrativo de recepción. Entonces, pues prácticamente la policía está capacitada, conocen del protocolo y ya es más bien, yo creo, voluntad política Exacto. de la administración municipal, es decir, Maru Campos y el director de Seguridad Pública. Hay dos vías de cómo podemos hacerlo. Si lo subimos, retomamos lo que presentamos y lo damos a alguien en el cabildo para que lo presente liso y llano en sesión de cabildo, o lo hacemos en esta mesa de concordancia y coincidencia y lo hacemos más fácil, ¿verdad? Sí. Son estas dos vías. Que Quiero son agregar. para que la gente como que le quede como muy claro. Un protocolo, por ejemplo, ha de traer 1000 cosas, pero por ejemplo, que los policías no detengan en la calle a las personas homosexuales nomás porque son homosexuales. Por el- Digan, no, pues por el mira, hecho de ser seguramente se andan prostituyendo. Si son homosexuales, pues han de andar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la que otra es respeten, o quién- sea, pueden quién va a andar hacer en la la revisión. calle. Exacto. O sea, ¿quién va a revisar ¿Cómo se revisa? Exacto. a la persona? ¿Cómo se revisa? Exacto. Dependiendo de su orientación sexual, Exacto. de su identidad. Entonces, todo eso abarca. Exacto. Quiero también pues, felicitar a las y los agentes por su participación. Los vimos muy interesados, las vimos muy interesadas. ¿No fueron en el muy tema. renuentes a...? No, te voy a decir que no, mínimo, casi inexistente el rechazo. Qué bueno, Al ¿no? contrario, muy Digo- participativas y participativos y dispuestos a trabajar con el Con el actual protocolo. protocolo.
Excelente. Sí, vi mucha participación de parte de ellos y de ellas. Sí, porque en teoría tienen que trabajar bien con o sin protocolo. Pero además se aclararon muchas dudas, como la básica esta de que era el LGBTTI, identificaron cuáles eran sus creencias y cuáles eran las realidades de los diferentes grupos, incluso hablaron de sus casos muy en particular, como personas LGBT, o sea, dentro de la misma corporación, los casos con sus hijos, como tú decías, con el vecino, veían, cambió la visión. ¿Cuánto tiempo le van a dar al ayuntamiento, bueno, a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y concretamente a la alcaldesa, para que publique y haga efectivo este protocolo, y si no, para que lo metan vía ayuntamiento, vía alguna regiduría? Pues, ¿tienen ya algún regidor y regidora? Ya tenemos que una sí, regidora que lo va aliado, a presentar. aliada, Sí. una regidora aliada que lo puede presentar. Sí. ¿Cuánto tiempo le van a dar de chance Y a nosotros esperamos que a más tardar martes, que... miércoles. O sea, ya estamos sí, hablando ya. de semanas, de Sí, días. de hecho, ya le ya hemos la fecha invertido había pasado. 3 meses. Sí, la fecha en que ya se iban a presentar ya pasó, en la que nos habían prometido. Nos prometieron una semana después de terminar las vacaciones de Semana Santa. Quiero pensar que es por carga de trabajo que no sea. Y básicamente es publicarlo Permitido. como a qué nivel, cómo procede. Tiene que ser publicado en la Gaceta en la del Gaceta municipio, del municipio. para que, si bien es cierto que los protocolos no son sancionadores, sí, al momento de que lo publicas en la Gaceta te obliga a la consulta del protocolo para el ejercicio de tu trabajo. Se institucionaliza. Se institucionaliza. No criminaliza, que más quisiéramos poder meter a la gente vía rápida por el protocolo, pero pues no lo podemos hacer. Entonces, hay una regidora, bueno, hay 2 regidoras ya que están diciéndoles que ellas son las que lo presentan. No queremos romper este vínculo de trabajo que hemos venido llevando, y como dice Liud, espero que el no haberlo tenido listo, como fue la segunda promesa, que era que se firmaba el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, no fue más que una carga y saturación del arduo Esperemos trabajo. que sea eso. Tenemos 2 llamadas aquí vía, no sé si WhatsApp o llamadas, pero 2 mensajitos que yo los quiero leer y que nos demos en un minuto. Ya viene la marcha y ya no vamos a alcanzar mucho, pero dice: buen día, por favor, un comentario sobre Corral. Está rodeado de funcionarios muy ineptos que lo meten en problemas y ya cayó en el error, caray, ninfómano, ahí está muy raro. Igual que Darte, si quiere quedar bien y que sigan gobernando, debe dejar los malos hábitos del gobierno anterior. ¿A qué hábitos se referirá? No sé a qué hábitos. José Manuel Rodríguez. Daniel García. Reitero, la bondad o el valor de una persona no depende de ser heterosexual o homosexual. Es mi punto de vista, sí, claro. Sí, no, claro, totalmente de acuerdo. No más faltaba, digo, no. Pero no, nos queda 1 minuto o 2 minutos. La marcha, ¿qué onda? 1 minuto, me dice Pues Pamela. ya empiezan las fechas. ¿Cuándo es la marcha? Aquí en la ciudad de Chihuahua es el 1 de julio. 1 de julio, Sí, la marcha para visibilizar la comunidad LGBT. Nosotros no vamos como parte del comité organizador, Ustedes no están pero organizando. regresamos a marchar. A marchar. Que eso sí se es un habían ido derecho. de la marcha y regresan a la Sí, marcha. nos Esa es la fuimos- novedad del movimiento Sí, igualitario. nos fuimos 2 años y regresamos a marchar, y regresamos en este sentido en la unidad con nuestro derecho a la marcha, y bueno, pues lo hacemos público, no vamos en el golpeteo, vamos simplemente a marchar y a visibilizar, porque acuérdense que cada quien se representa a sí mismo y a sí misma, y bueno, pues nosotros desde su como trinchera, su movimiento y nuestros amigos y amigas, pues estarán marchando con nosotros quien quiera marchar con nosotros. 1 de julio en Chihuahua, la marcha LGBT. Regresa el movimiento igualitario a la marcha, que se Así había es. ido por un rato. Esa es la Anduvimos novedad. medio ocupaditos Excelente. en otras En otras acciones. actividades, y se nos empataban las fechas. Y esto fortalece Oiga, la unidad. Claro. Más que nunca en Chihuahua, me tengo que ir porque ya se nos fue el tiempo, pero más que nunca se requiere en Chihuahua la unidad de los colectivos LGBT, ¿no? Claro. Como nunca, Así es. como Como nunca nunca.
Pues para ver si por si se amarran y se temeroso logran. retroceso que se puede dar. Claro, exacto, porque más que nunca hay que amarrar los avances, ¿no? Claro. Así es. Yo les agradezco mucho, A ti, como Meche, siempre. Eliud, A ti, y que Nora. y seguirán viniendo todos los colectivos de Y la ojalá comunidad podamos contar LGBT. contigo para esto de que nos abra la puerta el señor gobernador. Sí, ojalá. Pero que ojalá no nos deje desde con el acá- secretario de gobierno, que él platique con Ojalá nosotros. que sí, él, y ojalá que el más gobernador, ustedes ahí apoyarnos. por un lado el gobernador, que hay dos peticiones muy concretas. Sí. Que el gobernador se siente con la comunidad LGBT, particularmente el movimiento igualitario, a escuchar personalmente sus peticiones. Y por el otro lado, que la alcaldesa Maru Campos publique ya en la Gaceta para que institucionalice este protocolo de atención policial desde la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que los policías ya están muy capacitados. Nos tenemos que ir. Muchas gracias, Meche, muchas gracias, Eliud, muchas gracias a todo el personal técnico que hace posible la transmisión, aquí a Juan Ramón Flores, a Joel, que nos hacen el favor del camareo adentro, a todas las chicas que nos hacen también el favor de apoyar, a Pamela, a Paulina y a Valentina, muchas gracias a todas, y a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Hasta la próxima. GRD Multimedia presentó Ecos de Mirabal, un programa derecho humanista con visión de género.